tener dos etapas ahora. Entonces, la primera le vamos a pasar el micrófono al profesor José Eustaquio Romao. Él, junto con ser el actual conductor del Consejo Mundial de Institutos Pablo Freire, trabajó junto a Pablo Freire cuando era un niño y fue parte del equipo que fundó el Instituto Pablo Freire en Sao Paulo. Nos está apoyando para la creación, entonces junto al profesor José Romao nos va a acompañar después de unas breves palabras que nos va a entregar, de la reflexión en realidad que nos va a hacer el profesor Romao. Vamos a trabajar con Rodrigo Vera, que está liderando el Instituto Paulo Freire de Chile, donde, como precisamente decía Nicole, se incorpora la Universidad UTEM para ser sede de este Instituto Paulo Freire de Chile, que tiene como foco el ejercicio docente, el ejercicio profesional docente, y al cual se incorporan con posterioridad la UMCE en Santiago, la Universidad USACH, la Universidad de Magallanes por el sur y la Universidad de Tarapacá por el norte, más la Universidad de los Lagos en la 10ª región y región de los ríos, y la Universidad de los Lagos. Ese va a ser la red entonces de formadores, la red de universidades que están vinculadas con la formación de profesores. El foco hoy lo vamos a tener puesto en las ciertos síntomas que tiene el sistema escolar chileno, que es el tema de el arribo de población extranjera, de población migrante a nuestras salas de clase, en el contexto de la educación de adultos, es decir, cómo los profesores que están o con 44 horas, jornada completa, o con menos, trabajando en los distintos horarios y en las distintas modalidades de la educación de adultos. Romina nos pidió, iba a ser una sesión cerrada, pero nos pidió participación, entonces, de un laboratorio que teníamos, elegimos esta sala para que también nos acompañaran los profesores. Y dado que ustedes están, entonces, pues, junto al profesor Romao, le vamos a pedir a Rodrigo Vera, presidente de este Instituto Paulo Freire de Chile, más al profesor Rafael Andaur, que es un investigador del PIE y que ha trabajado temas de educación de adultos, que se incorporen a la mesa, pondremos otra silla, y entonces a ustedes, ya dado que están acá, les vamos a pedir que nos entreguen opiniones y reflexiones respecto a los temas que van a tratar estas tres personas. Dejo entonces con ustedes al profesor José Eustaquio Romao de los Institutos Paulo Freire del mundo. Profesor. Tiene que hablar en el micrófono, profesor, porque estamos grabando. En cualquiera de los tres. En cualquiera de los tres, o en este. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo quería, como siempre, disculparme, en primer lugar, por el portuñol. Pero es un esfuerzo para ser comprendido la comunicación. Si yo hablo en portugués, me olvido de hablar despacio y puedo crear problemas de comunicación. Yo sé que yo no hablo español ni castellano, yo hablo portuñol mismo, porque en Argentina hablaba para los gremios docentes, y yo conté esa historia la vez pasada, y estaba muy convencido que hablaba español, y al fin del evento, un docente me buscó y me dijo: estoy muy contento porque comprendí perfectamente su portugués. Entonces, yo me convencí que yo no hablo español. Es un esfuerzo para la comunicación y les pido perdón por los asesinatos del idioma, tan bonito que es el idioma castellano. Aprendí también el mes pasado en Cataluña que no se puede decir español, es castellano, porque español es una creación de los dominadores y tal, como esto para los catalanes, ¿sí? Entonces, yo no hablo ni español ni castellano. Bueno,
Dante me pidió para hacer algunas reflexiones. En una universidad como esta, Universidad Tecnológica Metropolitana, puede parecer en el pensamiento de Paulo Freire una situación insólita. Porque Paulo Freire fue conocido, o é conocido em todo o mundo, como um criador de um método de alfabetização de adultos e, em geral, de adultos rurales, porque trabalhou todo o tempo no campo, quando tentou alfabetizar adultos. Então, em uma universidade metropolitana, Paulo Freire, como? E em uma universidade, trabalhou em educação básica e tecnológica, además. Então, é insólito. Eu estou aqui com esta dificuldade. Además, há um problema que queria compartilhar com vocês. Em meu país e em muitas partes do mundo, Paulo Freire está sendo expurgado. Paulo Freire é acusado de ideologização da educação e, por lo tanto, conducente a um desperdício de tempo de todos os que lo aplicam, porque não resulta, não logra resultados, nem em la alfabetização. Em meu país, há a promessa, a ameaça de um expurgo a partir de 1º de enero, que as poucas escolas brasileiras que incorporaram o legado de Paulo Freire, científico, ideológico, político, serão expurgadas. Será proibido Paulo Freire em meu país. Querem exilá-lo de novo, aunque esteja morto. Então, é mais insólito falar de Paulo Freire em um momento como este. Además de insólito, eu estou distante de meu país, geograficamente, estou um pouco mais seguro, porque vocês não têm ideia de que lo que passamos agora no país, porque temos as brigadas bolsonaristas, que são muito violentas e que ameaçam qualquer pessoa que pensa diferente de eles. Pero estou um pouco seguro e posso dizer algumas coisas que eu não posso dizer em Brasil sem correr alguns riscos físicos. Então, queria dizer que vou começar por tecnológica. Quando invitamos Alvin Toffler, o escritor e criador do livro La Tercera Ola, e que discutia fundamentalmente as questões tecnológicas em la educação, abriu sua conferência em São Paulo dizendo, há muitos anos atrás, Paulo Freire estava vivo, e dizia que não compreendia o porquê de la invitação, porque o homem que mais compreendia tecnologia aplicada à educação era Paulo Freire, era um brasileiro. Então, por que
um custo tão alto com um conferencista invitado que vinha dos Estados Unidos para falar de uma temática em que o mais importante especialista do mundo vivia em São Paulo, que se quedaria muito mais barato invitá-lo. Isto dijo Alvin Toffler. E nós nos quedamos um tanto quanto perplexos com esta afirmação. Paulo Freire desenvolveu um sistema ou reflexões consistentes sobre a tecnologia aplicada à educação. ¿Sí? Era a questão, a indagação que nós, eu, Moacir Gadot e outros companheiros que estávamos na conferência, nos quedamos atônitos, mirando um ao outro, que quer dizer esse homem. Bueno, uma outra coisa é que Paulo Freire, na universidade, como Paulo Freire jamais escreveu algo sobre a educação superior. Todo o tempo de sua vida estuvo trabalhando com a educação básica de adultos. E, por lo tanto, não disse nada sobre a universidade, o rol de los intelectuales, coisas como estas. E, finalmente, a área urbana, as áreas metropolitanas tão complexas do mundo atual, que Paulo Freire deu alguma contribuição a isso? Como? Onde está escrito? Em que obra? De los 36 livros que publicou, ou em seus textos aislados, textos, artículos publicados por todo o mundo. Bueno, eu queria começar por isso. Em primeiro lugar, se Paulo Freire fuera vivo, é uma provocação para nossa conversa, nossa conversação, nossa prática. Se Paulo Freire fuera vivo, a mi juízo, estaria escrevendo, neste momento, a pedagogia do oprimido de la educação superior. ¿Por quê? Porque escreveu, discutiu educação superior, pero é uma obra não conhecida. Paulo Freire estuvo em México em um seminário muito importante, discutindo com intelectuais de todo o mundo, por vários dias, sobre a universidade, o rol de la universidade e de los intelectuales. E este seminário, lamentavelmente, não está publicado em sua integralidade hasta hoje. Estamos tentando preparar uma publicação, porque é a manifestação explícita de Paulo Freire sobre suas preocupações com esta instituição que chamamos universidade. E uma primeira reflexão é que há que reinventar a universidade, porque a universidade, em seus quase um milênio, se distanciou, eu não sei como dizer, se distanciou de seu rol mais importante, que é a formação de los formadores. Esta foi uma das sentenças mais importantes que Paulo Freire proferiu nesta discussão com os intelectuais. Ou seja, esta instituição de quase mais de 900 anos ha se distanciado cada vez mais de sua missão mais importante, de duas missões mais importantes desta instituição, que foi a formação de los formadores e a criação de um abismo entre a universidade e a sociedade. Essas
2 reflexiones ou 2 provocações de Paulo Freire. Podemos depois, se houver tempo e ser adequado em uma sessão como esta, de discutir. Em segundo lugar, nesta discussão que ocorreu em México, em la UNAM, la Universidade Autônoma Nacional de México, Paulo Freire desenvolveu uma teoria do rol de los intelectuales em relação a suas responsabilidades em relação à la sociedade. É uma provocação também. A meu juízo, ha superado Antônio Gramsci sobre a definição de los intelectuales orgânicos. Não quero descalificar ni diminuir a importância de Antônio Gramsci em las concepções sobre os intelectuales orgânicos. Não é isso. Pero Paulo Freire avança, dá passos adelante sobre lo que Gramsci compreendeu como intelectual orgânico de las camadas, de los sectores oprimidos de la sociedade. A meu juízo, avança alguns passos importantes nesta concepção. E que, de acordo com Paulo Freire, compete a la universidade a formação destes intelectuales orgânicos, importantes para a luta de los oprimidos. Lo que avança Paulo Freire. Por exemplo, o conceito de Gramsci, de que optimismo de la voluntad e pessimismo de la razón, para nós outros freirianos é otimismo de la voluntad e realismo de la razón. La razón no tiene que ser obrigatoriamente pesimista. Tiene que ser realista. E, por lo tanto, estabelecer a reflexão sistemática permanente sobre a realidade. Lo que decía Paulo Freire, em outros termos, de maneira muito mais sencilla. Antes de ler os livros, antes de ler as classes, antes de ler qualquer coisa, há que ler o mundo, criticamente. Porque a leitura do mundo sostiene e precede a leitura da palavra. Este princípio fundamental para nós em las universidades. Por supuesto, se a universidade se alejou, se anajenou de la sociedade, há que retomar a universidade em suas instituições e reubicarla cerca de la sociedade, cerca de los segmentos que necessitam de la universidade ou de los intelectuales orgânicos que são formados por la universidade. Por lo tanto, se Paulo Freire fuera vivo, eu não tenho dúvidas que estaria reflexionando, escrevendo, investigando, trabalhando, militando em la universidade, para torná-la uma instituição de la transformação social. Nós outros estamos investigando em toda a América Latina as universidades populares. O que quer dizer isso? Porque esta vieja senhora, de quase um milênio, se distanciou, se diz? Se distanciou da sociedade, em todo o mundo. E em la universidade produzimos muito mais para nós outros mesmos, lermos, e por lo tanto a universidade,
radicalizó una de sus tendencias originales, que es la corporativización. La universidad nació en el occidente sob dos inspiraciones. Una inspiración corporativa, corporación de intelectuales, y una inspiración universalista, universidad. Y a lo largo de los años, de los siglos, ahora predomina una orientación, ahora predomina otra orientación. O sea, la universidad es, en un momento, corporativista y en otro momento universalista. Pero, lamentablemente, parece que ha predominado la primera inspiración, corporativista. Mira, parece um problema menor, parece um problema metafísico, pero não é. Mira, em Brasil, eu vou dar exemplos de meu país. Os cursos de medicina de Brasil nada tem a ver com as políticas públicas de saúde do país. Parece algo impossível. E o esforço do país que estávamos desenvolvendo antes, eu não sei o que passará a partir do ano 2019, eu não sei, porque acabamos de desenvolver novas diretrizes de la formação médica no país, com o intento de fazer o matrimônio entre as agências formadoras de médicos e as agências formuladoras de políticas de saúde para o país. Este foi o intento. E houve uma revolução. Tivemos que fazer uma revolução normativa, pero que não está totalmente implantada, porque houve reacções muito violentas em todo o país. E os médicos corporativamente se colocaram, se posicionaram, se ubicaram contra as diretrizes, porque queriam manter o espírito corporativo de um segmento dos mais importantes do país, que é de la saúde, porque a saúde em meu país está medicalizada e hospitalocêntrica. O que quero dizer com isto? Nós não temos um Ministério de la Saúde. Nós, em Brasil, temos um Ministério de la Moléstia, porque é um ministério que todo o tempo se ocupa seu tempo comprando remédios, medicamentos de los grandes laboratórios internacionais para tratar os sintomas de la saúde do país, ou de la moléstia do país. É um ministério de la moléstia. E não tem como sair de um círculo vicioso se não cambiamos as políticas de formação de recursos profissionais para a saúde da população. Então, é estratégico trabalhar em las universidades com novas perspectivas de formação, de acordo com o compromisso político do legado de Paulo Freire, que é o compromisso inarredável com os e las oprimidos e oprimidas. Bueno, eu queria dizer uma palavra solamente, Dante, porque você não me preparou sobre este tema, e eu vou improvisar agora sobre este tema. Que é a escola, seja de que grado seja, que trabalhe
atentamente a las necesidades de su blanco, que son los estudiantes. Y mira, por supuesto, Chile y Brasil, yo no sé si otros países de América Latina están viviendo los problemas que nosotros pensábamos que solamente los europeos los tendrían. Por ejemplo, si usted entra en un salón de clases de Portugal, es común, en un país tan chiquito, encontrar 15 idiomas en el mismo salón de clases. Rusos, sérvios, bósnios, herzegovinos, solo para decir algunas nacionalidades que están llegando a Europa Occidental y que sus orígenes en la Europa Oriental por problemas los más variados, problemas económicos, políticos, de la guerra, etc. Y hace pouco tempo me invitaram a ir a Portugal como resolver problemas de alfabetização, por exemplo, de estas pessoas em português, para que os imigrantes, para que trabalhem em Portugal com o domínio básico do idioma português. E me perguntavam se era possível trabalhar com os círculos de cultura que Paulo Freire ha pregonado e ha desenvolvido para trabalhar com os estudantes de tão diversas nacionalidades, identidades culturais, etc. Não se trata só de diversidade nacional, se trata também de diversidade social, porque chegam a Portugal, para manter o exemplo, chegam a Portugal doutores sérvios, pero não dominam o português, assim como chegam trabalhadores braçais, que não têm diplomas da Sérvia. Então, há diferenças sociais, intelectuais, em los salones de classe, que os maestros, os professores portugueses, alfabetizadores, não sabem o que fazer. Como resolver um problema como este? E me perguntavam se era possível desenvolver processos educacionais com bases em Paulo Freire, em círculo de cultura, para resolver problemas desta natureza. Eu não teria as respostas, porque há que encontrá-las na prática. Uma outra pergunta, não resolvida por la investigação que é desenvolvida na universidade. E os niños de estas famílias de imigrantes que chegam nas escolas infantiles, é possível desenvolver círculo de cultura com niños? Porque o círculo de cultura que Paulo Freire ha desenvolvido em Brasil e em outros países de África era um trabalho exclusivo com adultos e que falavam o mesmo idioma. Então, no aprendizagem do segundo idioma, é possível aplicar círculo de cultura? Quando o maestro ou a maestra e os estudantes não falam o mesmo idioma, como resolver, inclusive em términos meramente processuais, procedimentales, uma questão técnica como esta? E com os niños de las escolas infantiles, é possível aplicar o círculo de cultura? São perguntas muito importantes, estratégicas, que nós temos ou tendremos que desenvolver com nossas investigações. Mas, uma vez, a universidade é estratégica, porque se a universidade não desenvolve investigações como estas, quem las hará? Quem las hará? Não é possível pensar de outra maneira.
Então, Paulo Freire parece estratégico e há que ter, como dizer, coragem, como? Coragem. Há que ter coragem. É feminino? Espanhol? Masculino? Ele coragem? Tudo. É um problema idiomático muito sério, porque em português a coragem é feminino, né? Então, há que ter a coragem de abandonar uma teoria quando esta teoria não logra resultados. Por lo tanto, a investigação da teoria freiriana, inclusive de problemas mais sencillos, como o problema de método, há que ser resolvido com investigações a partir de experiências. E, finalmente, a meu juízo, Paulo Freire é mais necessário agora do que há muitos anos. A ola neoconservadora que varre o mundo está a nos invitar, se a teoria freiriana, desenvolvida por Paulo Freire e seus seguidores, oferecem ferramentas para enfrentar o problema da ola. Não é uma ola, é um tsunami que varre todo o mundo. Eu posso estar enmarcado por lo que passamos em Brasília neste momento e exagerar algumas afirmações. Pero lo que chama a atenção de nós em Brasil agora não é Bolsonaro, não é sua equipe, que é insólita, bizarra, rude, atrasada. A mulher que foi invitada para vocês terem uma ideia que a mulher que foi invitada para o Ministério de la Mujer, de los Direitos Humanos, de los Direitos Indígenas, é uma pastora de uma igreja evangélica que solo habla gritando com a Bíblia em la mano. Histérica. E para todo, abre uma página da Bíblia com os periodistas, com os educadores, com os jefes indígenas. Abre a Bíblia e grita. Jesus Cristo, no Evangelho de São Marcos, ustedes só habla assim, não dá uma entrevista normal. Esta ministra, futura ministra de los Direitos Humanos, e que dijo que conversará com o ministro de Educação para que se proíbam nas escolas a enseñança do evolucionismo, que todo deve ser de acordo com o criacionismo bíblico. Explicita isso assim, como estou dizendo, não estou exagerando nada. E mais, o ministro de Educação trabalhou comigo 18 anos. O futuro ministro de Educação. Eu desconfio com muitas pistas que é um agente de la CIA. Preciso dizer mais? É um colombiano que barrou em
Brasil, en los 80, en mi universidad. Yo era profesor del departamento de Historia e bajó en el departamento de Filosofía. No sabemos cómo, porque no me acuerdo más de su concurso. Yo pienso que no ha hecho concurso para ingresar en la docencia superior en una universidad federal pública, que era obligatorio el concurso, mismo en la dictadura. E que de uma hora para outra este homem se quedou professor catedrático do Departamento de Filosofia da Universidade Federal em Minas Gerais. E o que passava em los ambientes de la universidad es que era peligroso hablar de política cerca de él, porque él era un agente del SNI, el Servicio Nacional de Inteligencia del Ejército, que se encargaba de identificar los socialistas subversivos que debían ir a cárcel. E durante toda a década, toda a ditadura, este homem, lo que se dizia é que era o responsável por la prisão de vários amigos de nós. Era conectado, encargado do Departamento de Seguridade de la Universidade. Eu não sei se vocês, durante a ditadura chilena, lo tiveram também. Durante a ditadura brasileira, cada universidade foi criado por el Exército, um departamento de seguridade, que se encargava de los filtros ideológicos. E este homem estava involucrado com este departamento. E era o encargado de desenvolver uma disciplina que se chamava Estudos de Problemas Brasileiros em la Universidade, que era o equivalente à educação moral e cívica obrigatória em las escolas primárias e secundárias de todo o país. E que era educação moral e cívica? Era passar a ideologia da segurança nacional, elaborada pelo War College dos Estados Unidos. Este homem, que será o ministro de Educação, a partir de janeiro, era e é, hasta hoje, o jefe de la Associação de los Diplomados de la Escuela Superior de Guerra, que é um órgão criado em Brasil pela CIA a partir da War College dos Estados Unidos. Então, eu não estou de acordo com meus amigos do passado que diziam que este homem era um agente do SNI, do Serviço Nacional de Investigação. Eu desconfio que ele era e é um agente da CIA, encargado em Colômbia, em um núcleo que forma estes agentes internacionais e que desceu em meu país com uma missão estratégica. Por lo tanto, o problema é mais profundo, mais grave que podamos imaginar. Não é teoria da conspiração do império. O império jamais abandonará a América Latina. E os países estratégicos de América Latina, para seus laboratórios, é uma ilusão de nós, latino-americanos, imaginarmos
que os Estados Unidos desistiram de América Latina. América Latina é eu não sei como dizer em castelhano, o quintal, como decimos em português, o terreno que... Como? O pátio traseiro do império. É importante, e muito importante, para manter as formas de capitalismo e de acumulação capitalista. Eu queria encerrar esta primeira intervenção com uma reflexão mais. Há uma ilusão de nós, analistas latino-americanos, em geral, há exceções, que, primeiro, a acumulação capitalista está profundamente conectada com regímenes liberales democráticos. E que a acumulação capitalista não há peligro de ditaduras fascistas, porque a acumulação capitalista se realiza com regímenes republicanos, burgueses, pero republicanos en el Estado de Derecho e en el Estado liberal democrático. Não é verdade. Não é verdade. A tendência estrutural do capitalismo é com a ditadura. Porque quando não é possível acumular com as leis democráticas, republicanas, se utiliza o recurso da ditadura. Lo que não pode quedar-se, lo que não pode parar, é a acumulação. Seja que regime político necessário, inclusive a ditadura, e como a tendência estrutural do sistema é com a desigualdade, é uma tendência estrutural, hace parte de sua natureza, é com a desigualdade, se é necessário abandonar os ideais democráticos burgueses, lo abandonarão em la primeira oportunidade, desde que a acumulação seja ameaçada. Esta é uma reflexão. E uma outra reflexão importante para nossos estudantes, não é, quando tratarmos das diferenças culturais, locais, diversidade de gênero, diversidade econômica, social, etc., política, que é uma outra provocação. Nós outros, que nos autoclassificamos como intelectuais de esquerda, temos que ter a humildade de reconhecer que nossas categorias analíticas estão impotentes para compreender o que está se passando. Mira, não estou preocupado com Bolsonaro nem com sua equipe. Estou preocupado com a massa que votou em Bolsonaro. A teoria marxista de la luta de classes não está dando conta de explicar uma juventude massiva apoiando um projeto como este. Em Brasil e em outros países. Pero ganhou com menos de la mitad de la población. Pero ganhou. Foi uma vitória. E hoje, por la manhã, eu recordava teóricos como Wilhelm Reich, que no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque era um freudiano, psicoanalista, pero que havia aderido ao marxismo, alertou a los marxistas que suas categorias analíticas não estavam dando conta da análise política,
e que era necessário involucrar outras categorias de análise. Foi hostilizado por los marxistas por esto, porque alertou. E quando todos diziam, ou a maioria dizia, que o mundo caminaria para a esquerda, Reich foi a única voz que se levantou e disse, o mundo marchará para a direita. E escreveu livro, uma obra muito importante que se chama Psicologia de Massas del Fascismo. Del fascismo. Bueno, vocês conhecem a história de Reich. Foi hostilizado de um lado e massacrado de outro. Foi à cárcel nos Estados Unidos e foi assassinado. E todo o seu laboratório foi incendiado por as autoridades da CIA, porque era para não deixar memória. Recomendo a leitura de a quem cabe analisar a situação política que estamos vivendo em Brasil, América Latina, em todo o mundo, a recorrer a outras categorias analíticas que as tradicionais, para compreender um fenômeno tão complexo como a adesão da juventude bem informada a um projeto que coloque no poder seus futuros algoces. Esto es o problema. Esto é a complexidade do problema. Pessoas que hicieron a campanha, pessoas que participaram do processo político eleitoral e que eligieron seus futuros algoces. Esto es que é o mais incompreensível para nossas categorias clássicas que temos utilizado hasta este momento. Por lo tanto, a leitura do mundo, que precede a leitura da palavra, é fundamental. Paulo Freire é mais que fundamental, é estratégico em uma actuação intelectual ou política no mundo que estamos vivendo. É isto, uma provocação. Gracias. Nos queda un ratito más, entonces lo que vamos a hacer a partir de la provocación del profesor Romao, que nos obliga a pensar en el contexto de estas tendencias que ejemplificamos en Brasil, cómo pensar, cómo podemos trabajar con estudiantes que, o sea, para hoy sería imposible, al parecer, vivimos pensando que nuestro sistema escolar está siendo más sensible respecto a la diferencia. Consideramos que, por ejemplo, hemos avanzado en la incorporación de distintas identidades y distintas expresiones culturales. Tenemos la sensación en la universidad, cuando nos encontramos con colegas, que en general, pese a todas las dificultades que tenemos en la escuela, estamos en un país que tiene un sistema educativo que pareciera ser que es más sensible con las diferencias, que es más sensible para poder trabajar, y damos muchos ejemplos de ello. ¿Será eso posible? ¿Qué le pasó a Brasil, que luego de que nosotros pensábamos que estaba en un carril relativamente similar, la juventud entonces vota por proyectos, independientemente de cuál, pero por proyectos más totalitarios, más cerrados? ¿Es posible? ¿Y qué estamos haciendo nosotros entonces, docentes universitarios y docentes de escuela, para leer lo que está sucediendo en algunos sectores de América Latina? ¿Corremos el riesgo de que nos pase lo mismo? Que en realidad en algún momento nuestras juventudes, que nosotros pensamos que estamos educando en el carril de la diversidad, de la aceptación, nos obligue nuevamente o pase lo que pasó hace 50 años atrás, cuando brasileños llegaban a Chile arrancando de un discurso y de una práctica autoritaria y dictatorial, y venían a Chile y 4 años después nos tocó a nosotros. ¿Será posible que se repita nuevamente la historia? ¿Qué podemos hacer a partir de la lectura de la sociedad?
Esa fue la invitación que le hicimos al profesor Romao para que nos diera contexto. Y ahora entonces, desde la escuela, desde nuestras prácticas docentes, les pido al profesor Rafael Andaur que nos ayude a traer una silla y que se siente acá, al profesor Rodrigo Vera, que trabaja en temas de educación de adultos también, y reinvitamos nuevamente al profesor Romao para que hablemos de, entonces, lo que nos está convocando ahora, identidades, diversidad en el aula de clase y cómo podemos a partir de, y que a lo mejor el profesor Romao nos sintetice en un minuto qué son los círculos, para los que no sabemos, los círculos o la didáctica en realidad, la didáctica, la práctica y teoría de Freire para trabajar estos temas. Primero, un agrado, un honor compartir esta mesa, este panel con el profesor Romao y también con Rodrigo Vera, que en este mundo de Chile me guió desde mis pasos, pero somos todos jóvenes, en todo caso. Bueno, la historia no se repite, pero rima, como dicen también, ¿no? La historia no se repite, pero rima. Y hay procesos que tienen perfiles semejantes, pero por supuesto en contextos y en tiempos distintos, que hace que la lectura del mundo tenga siempre vigencia, por los contextos que se van renovando, a veces evolucionando, otros involucionando. Entonces yo creo que eso hace justamente que la lectura del mundo y la lectura crítica del mundo esté siempre también renovándose. Y a propósito de lo que decía el profesor Romao, estas cuestiones inexplicables con algunas categorías respecto de cómo jóvenes, población jóvenes, vota masivamente o mayoritariamente por propuestas como las de Bolsonaro, yo me preguntaba, ¿será que también la educación bancaria como proceso se da a nivel de la sociedad, en que estamos en una situación de adaptación acrítica y compramos o recibimos y nos sumamos a un discurso sin el análisis crítico que correspondería hacer, también desde la sociedad? Y los depósitos que hace la sociedad en nosotros son los del consumismo, el individualismo. Entonces, efectivamente, puede explicarse desde esa perspectiva que poblaciones de jóvenes o incluso de pobres voten por proyectos que no los representan, pero es porque no los conocen críticamente o no se acercan críticamente a esas propuestas. Eso es lo primero que me mueve en este panel, que la historia no se repite, pero rima, y por lo tanto hay que estar pendientes siempre de procesos que tienen perfiles semejantes, pero también podemos aprender, por lo tanto, de la historia. Y lo segundo, que como sociedad tenemos también una suerte de pasividad o estamos anestesiados, ¿no?, por lo que la sociedad nos propone, nos regala, entre comillas, a través de las tarjetas de crédito, nos anestesiamos. Ahora, en particular, la invitación que me hizo Dante a reflexionar de esta provocación que hace el profesor Romao, y particularmente en este tema de seminario que es la inclusión y diversidad educativas, cómo abordar la escolarización, ya me provoca el problema, porque estamos en el título tensionados o reconociendo que la escolarización es la que debiera tensionar los procesos y no la cultura y la comunidad. Entonces, pensar en la inclusión y diversidad educativa como abordaje desde la escolarización de los estudiantes puede ser un punto de partida errado. Más bien sería cómo la escuela lee, en este caso, la lectura del mundo, cómo la escuela lee a las personas que tiene desde su cultura, desde su diversidad, y construye la escuela en este sentido no curricularmente, sino que comunitariamente. Entonces quiero proponer tres cosas en el minuto que me queda. Sobre todo pensando en los profesores que están acá de educación de personas adultas y jóvenes. Desde su origen y por naturaleza, la educación de personas jóvenes y adultas ha sido inclusiva
y ha atendido justamente a la diversidad que no pudo atender la escuela, en términos regulares, formales. Y por lo tanto, me pregunto también, si ustedes quieren, desde una perspectiva del Estado, que en algún minuto tuve un rol en el ámbito del Estado, ¿qué más se le puede pedir a la educación de personas jóvenes y adultas respecto de inclusión y diversidad? O más bien la pregunta es, ¿qué se le puede dar? ¿Qué espacio se les puede dar a la educación de personas jóvenes y adultas para que desarrollen más aún la diversidad y esta perspectiva inclusiva que siempre han tenido? Hoy día incluso hay paradojas en nuestro sistema educacional. La educación de adultos ya no es de adultos, es de jóvenes y adultos. Y son jóvenes que el propio sistema expulsa. Y los jóvenes vuelven al mismo sistema, pero en la tarde o en la noche. Entonces es una contradicción, una paradoja. Por lo tanto, ¿qué más se le puede pedir a la educación de personas jóvenes y adultas respecto de inclusividad y de aceptación o asumir la diversidad, si es que no lo están haciendo? Y lo hacen naturalmente. La pregunta, por lo tanto, sería, ¿qué se le puede dar a la educación de personas jóvenes y adultas para que se siga desarrollando? Y yo propongo 3 elementos. Un currículum abierto, pero en mis apuntes tengo un currículum muy abierto, con énfasis, bajo criterios generales, nacionales, que resguarden el derecho a la educación, como todos los sistemas educacionales del país, pero con determinación de objetivos de aprendizaje pertinentes a la diversidad que habita un determinado espacio, la multiculturalidad, la integración cultural y las expectativas e intereses de las personas que están en la escuela de personas jóvenes y adultas. Un currículum abierto que defina una calidad base para todos, pero por sobre eso, pertinencia y relevancia de lo que se enseña. Los círculos de cultura perfectamente podrían entonces hacerse carne definiendo el currículum de cada una de las escuelas de personas, de jóvenes y adultas en un determinado territorio, en una determinada comuna. Segundo aspecto, una gestión descentralizada de la educación de personas jóvenes y adultas, donde la comunidad educativa elige a quien puede guiar mejor el proyecto educativo que define la propia comunidad, y no al revés, en donde son los equipos directivos los que definen el proyecto educativo institucional que deben seguir las personas. Yo veo el sistema en este caso al revés. La comunidad levanta el proyecto y elige, por lo tanto, a quien mejor pudiera conducir ese proyecto. Los consejos escolares, que es una estructura que funciona en nuestras escuelas, en este caso serían en realidad consejos de gobierno, o podrían ser, perfectamente. Y esto no es tan lejano porque yo recuerdo, no sé si todos ustedes conocen, la experiencia de Educo en El Salvador, que es una experiencia justamente descentralizada, en donde las comunidades rurales, fundamentalmente, afectadas por la guerrilla, definen quiénes son los que enseñan en su comunidad. Y no lo hace el Estado central, que por lo demás está en crisis. Y un tercer elemento, un espacio integral en términos de la educación de personas jóvenes y adultas, en que coexista la educación formal con las necesidades formativas de la comunidad y especialmente con un carácter barrial, comunal. Es decir, abrir la escuela al resto de las comunidades sociales, políticas, culturales, artísticas que habitan en el territorio de la educación de personas jóvenes y adultas, para levantar desde allí efectivamente la pertinencia de lo que se enseña, y no desde un currículum muy rígido, con objetivos de aprendizaje que ven al promedio de la población y no ven los caracteres específicos o individuales. Hasta ahí esta intervención. Yo pensé que huías. Si hacemos una
buena síntesis de la práctica pedagógica que nos propone Paulo Freire. Es favorecer experiencia donde los sujetos se asuman como sujetos dialógicos, que crean y aprenden en la diferencia y en el respeto de esa diferencia y del otro. ¿Sí? Sujetos dialógicos que valoran y reconocen esa diferencia y ven en la diferencia las posibilidades de crear y aprender. Y eso implica respeto por el diferente. Yo creo que en ese planteamiento que Paulo Freire realiza a lo largo de su vida, da respuesta a la crisis que estamos hoy día viviendo, cuando José Eustaquio señala que el neoliberalismo o el grado de desarrollo del capitalismo va a necesariamente superar esa democracia liberal, burguesa, y la va a convertir en dictadura. Yo creo que este planteamiento de sujetos dialógicos que respeten la diferencia, y de ahí la fuente de producción de conocimiento y de creación, Paulo Freire nos está proponiendo una democracia que no es una democracia liberal y no es tampoco una democracia colectiva, sino que es una democracia transindividual. Este planteamiento lo compartimos en Barranquilla. La democracia liberal parte de la base de que somos un conjunto de células individuales, con identidades individuales y autonomías individuales. Y yo creo que cuando Freire trabaja este concepto en pedagogía del oprimido y señala que el yo es yo en la medida de que el tú me reconozca y yo reconozca al tú que lo constituyo, nos está dando una base ontológica y ética cualitativamente distinta para pensar cuál es la democracia que el progresismo, la izquierda, le propone hoy día, en esta fase, al país. La democracia liberal, tú decías, precisamente burguesa, opresora, es decir, que concentradora del poder, ¿ya? Yo creo que no tiene ninguna contradicción con el neoliberalismo. Yo creo que Bolsonaro va a seguir navegando en una democracia liberal y, como Eustaquio señalaba, con mayoría electoral. Pero una cosa distinta que el progresismo plantea que la democracia que planteamos no es colectivismo, no es el dominio del Estado sobre el individuo, sino que es una cosa dialéctica, que no es individuo ni sociedad en opuesto, sino que es una entidad distinta que podemos denominar transindividual, donde sociedades e individuos no podemos imaginarlos independientemente entre sí, sino que constitutivos mutuamente de esta polaridad, y ahí entra con esta transindividualidad, esta dialecticidad de Paulo Freire, a decir, bueno, tenemos que tener una nueva ética, una nueva eticidad y construir nuevas utopías con una construcción del hombre, de la humanidad, distinta a lo que hoy día hemos estado conviviendo. Yo creo que Paulo Freire, sin duda, valoró la democracia y planteó que la lucha revolucionaria tendría que ser democrática. Valoró como una eticidad de respeto, en la cual el oprimido no es que ocupe el lugar del opresor, sino que el oprimido
absorbe al opresor y ambos, ¿no?, creamos una realidad transindividual de mutuo respeto. Entonces vuelvo a la frase inicial de Paulo Freire. Sujetos dialógicos crean y aprenden en la diferencia y en su respeto del otro y de la diferencia. Y yo creo que eso es muy rico, es decir, que esa práctica pedagógica que nosotros logramos como maestros, que los estudiantes establezcan entre sí, es decir, descubran que se aprende junto a otro, mirando al mundo, respetándose, escuchándose, generando diálogos, ¿no? Y ese diálogo dialógico, que significa yo no soy distinto a ti y lo que tú estás aportando es parte de mí. Tenemos una clave para pensar la práctica pedagógica y también un proyecto de sociedad donde el neoliberalismo dialoga con la democracia liberal, pero creo que Paulo Freire nos inspira a decir, mire, no es la democracia liberal donde prima el individuo sobre la sociedad, ni tampoco propongo donde prime la sociedad sobre el individuo, sino que lo que propone Freire es individuo y sociedad son constitutivos de esta nueva eticidad que la práctica pedagógica nos invita a encarnar. Eso. Muy brevemente, porque me interesa también conocer y escuchar al profesor Romao a nivel de sus síntesis y lo que nos puede iluminar. Entonces yo muy brevemente voy a tomar algunas de las reflexiones o preguntas que ustedes hacen. En primer lugar, un concepto bien general. Nos tenemos que dar cuenta que en esta agradable tarde de 34 grados, la conversación ha sido densa, no por la temperatura, sino o por la alta temperatura. Ha sido densa y esto es, en mí opera como una receta, pero no sé si para ustedes, porque hemos hablado al mismo tiempo, integradamente, interrelacionadamente de educación, política, cultura, ideología y poder. Y en la escuela a veces solo hablamos de educación. O en la calle a veces solo hablamos de poder. Entonces, es una sola conversación. Es una sola conversación y yo creo que tenemos que hacer conciencia, efectivamente, que si hablamos de educación estamos hablando de política, cultura, ideología. Si hablamos de ideología hablamos de poder, hablamos de educación. Y eso creo que esa es una necesidad en las escuelas, en la conversación. Eso como concepto general. En particular, hace 2 días atrás, a esta hora, a esta misma hora, o 3 días, con un grupo de 100 profesores de educación de personas jóvenes y adultas, nos estábamos tomando un pisco sour como finalización de 2 cursos que hicimos con profesores. Uno sobre el aprendizaje de las personas jóvenes y adultas desde una perspectiva sociocrítica y la otra sobre neurociencias aplicada a la educación de personas jóvenes y adultas. En esa capacitación que duró 3 meses y que terminamos y celebramos el día viernes por la tarde, los profesores testimoniaron sobre su experiencia. Y recojo de los testimonios que se dieron ahí 3 elementos que aparecieron también como conclusión de un curso anterior, también con profesores de jóvenes y adultos. Y a ver si acaso en estos 3 elementos que voy a decir rápidamente no descubrimos algún tipo de estrategia de estas que son necesarias de implementar. 1. Un profesor decía que le interesa mucho hacer cursos de capacitación, etcétera, porque estamos desprovistos. Entonces me pregunto, y creo que es la respuesta, ¿de qué estamos desprovistos? ¿Y qué es lo que tenemos? Cuando un profesor dice, las capacitaciones son buenas porque son herramientas, ya que estamos desprovistos de estrategias didácticas, estamos desprovistos de recursos, estamos desprovistos de discurso. ¿De qué estamos desprovistos? Yo creo que es un primer elemento para conversar en la escuela.
qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos y qué es lo que somos, porque uno se reafirma en el yo y en el tú a propósito de identificarse. Segundo testimonio de un profesor. Respecto de las metodologías que se trabajaron en las capacitaciones, uno dice, me parece que esto no fue tan academicista, fue más un conversatorio pensando en las prácticas, pero más bien reflexionando sobre las prácticas. Y ahí yo creo que hay otro criterio, reflexionar sobre las propias prácticas. Y esto no es la teoría, este es el discurso de profesores colegas como de ustedes. Y un tercer elemento que me parece trascendental. A propósito del impacto de las capacitaciones, un profesor dice, entonces, ese es el objetivo. Que yo, cuando vuelva en marzo al CEIA, o sea, haga una especie de inducción a mis colegas. Es decir, transferencia, sentirse ya no tan solo con el aprendizaje que obtuve, sino que sentirme con más fuerza, comillas, poder, para poder hacer innovaciones. Sé que no estoy respondiendo al nivel de procedimientos y estrategias didácticas, pero creo que son criterios concretos, por lo demás, porque salen de la voz de los profesores. Yo creo que las preguntas quedan como preguntas y la respuesta es la búsqueda que ustedes tienen que desarrollar y nosotros vamos a desarrollar. Yo creo que pretender dar respuesta a las preguntas, primero no sería freiriano, es decir, en el fondo la respuesta es sigamos buscándola juntos y para eso uno algo dirá. Yo creo que es clave esta frase que tú rescatas de no soy distinto a ti, tu aporte es parte de mí. En la práctica pedagógica uno puede decir que se juega en la mutua representación interna. En la mutua representación interna. Y ahí está el concepto de transindividualidad y ahí está el nuevo concepto de democracia que uno tiene que construir, que tenemos que construir. No somos sumatorias de individuos distintos. No somos, la autonomía no es la diferenciación, sino como decías también buscar lo común. ¿Eh? Entonces creo yo que la transformación que ofrece la educación es que los estudiantes transformen las mutuas representaciones internas que tienen con sus pares y con sus coetáneos, con sus interlocutores. Y eso se puede hacer de muchas maneras. A propósito de las situaciones de encierro que señalaba, me tocó estar el jueves en un encuentro sobre personas en situaciones de encierro, de adolescentes y jóvenes, y la reflexión era, ¿cómo lo hizo Mandela? 37 años preso y salir después de la cárcel y demostrando al mundo que era un ser superior. A mí me parece que eso también apunta mucho y yo creo que usted han dado esta tarde en su reflexión muchas claves. Y claves que además Pablo Freire rescata, que es la reflexividad sobre las maneras de pensar, sentir y de actuar. La reflexividad de cómo yo me represento a los otros y cómo me represento a mí mismo. La reflexividad sobre lo que he hecho y reflexividad de lo que estoy pensando hacer y que puedo hacer otra cosa. Es decir, creo que si nosotros favorecemos estos sujetos dialógicos, estas conversaciones dialógicas, estos diálogos, en que las personas se empiezan a reconocer en sí mismas y empiezan a descubrirse de que es más, viendo al otro como no solo como legítimo otro, sino como legítimo yo, es algo que nos ilumina todas las prácticas. Termino solamente diciendo que vi un video de que se ríen de Freire, no sé si es el futuro ministro,
y cita una frase parecida a esa. ¿Ah? El otro me constituye como yo y yo lo constituyo como otro. Y dice, mire las tonteras que dice Pablo Freire. ¿Quién entiende esto? ¿Ah? Y yo creo que desde esa perspectiva no se puede entender, ¿ah? No se puede imaginar que nos sintamos al otro como parte de mí. Es decir, como parte de una mutua representación interna que nos constituye como tal. Entonces creo que ahí hay un elemento como para favorecer práctica, y en la medida de que nuestros alumnos pudieran imprimir reflexividad a sus mutuas representaciones internas, tenemos un sujeto que no solo se va a transformar a sí mismo, sino que va a transformar la sociedad. Muchas gracias. Una tempestad de ideas, muchas ideas muy interesantes. Yo empezaría por el fin. El profesor logró hacer una síntesis. Nosotros en estos minutos que estuvimos juntos, discutimos, intentamos hacer provocaciones sobre cultura, educación, política, poder, ideología. Parece una tontería para los liberales, porque ellos no miran, no ven la dimensión política de la actividad educativa. Entonces, es una tontería, como quiere la escuela sin partido en Brasil, pero la escuela sin partido, para defenderse, tiene que tomar partido. Tiene que hacer toda una fundamentación ideológica para desideologizar, entre comillas. Lo que es más enervante para ellos es que tiene que hacer reflexiones políticas para intentar despolitizar el discurso educativo. Y esta es la contradicción profunda. Entonces, profesor, yo pienso, estoy seguro que usted ha sintetizado muy bien, que cuando se habla de educación, no hay como no hablar de política. Cuando se habla de relaciones humanas, toda relación humana, como decía Paulo Freire, tiene una dimensión política, inclusive la relación afectiva del enamorado con la enamorada tiene una dimensión política. Toda relación humana no logra ser relación humana sin esta dimensión política. Y por lo tanto, una dimensión de poder. Una relación de poder, más poder, menos poder, poder igual. Por lo tanto, no hay cómo salir de estas temáticas, de estas dimensiones. Y quería decir que mi amigo Rodrigo Vera ha incorporado definitivamente el concepto de sujeto transindividual, que es más que sujeto colectivo, es más. El sujeto colectivo puede ser el somatorio de nuestras intervenciones, fuerzas, poderes, etc. Pero el sujeto transindividual mantiene la relación dialéctica entre la persona, el individuo, y el colectivo. Y por lo tanto, es diferente. Me acordé de un principio que fundamenta sus preocupaciones transindividuales. Ni en la gramática de los idiomas latinos, neolatinos, yo más tú no es igual a nosotros. No es igual. Nosotros es diferente de yo más tú.
gramaticalmente. Y entonces, quiere decir políticamente. ¿Sí? Este sujeto transindividual que usted habla es el nosotros. Y es interesante porque el idioma castellano tiene una particularidad que no hay en otros idiomas neolatinos, ni en portugués, ni en francés, ni en italiano, ni en otros idiomas. Es solo en el castellano. Porque nosotros en portugués es nós. Solamente nós. En francés é nous. E assim adelante. Pero em castelhano é nós outros. Que é uma buena solución idiomática para su problema de superación del sujeto colectivo. Solo en castellano. Bueno, yo quería decir algo para los educadores de adultos. Mira, cuando empezamos el trabajo de educación de adultos en Brasil, teníamos un problema que yo no sé si ustedes lo vivieron en Chile, que era la infantilización de la educación de adultos. Porque la mayoría de los profesores, maestros, eran profesores del sistema regular, formados por las universidades regulares, y que eran entrenados a trabajar con niños. Y que aplicavam os mesmos métodos, metodologias e técnicas em la educação de adultos. Então, havia uma infantilização de la educação de adultos. E mira, aqui me consta, solamente em América Latina chamamos a educação de adultos de educação de jovens e adultos. Em todo o mundo, em las conferências de educação de adultos, na Alemanha, a Declaração de Educação de Adultos de Hamburgo, e todas as declarações solo hablam de educação de adultos. EDA, não é? EJA. Em Brasília é EJA, Educação de Jóvenes e Adultos. Eu imagino que em Chile se passa lo mesmo. Bueno, que esto quiere decir que ahora en un movimiento al contrario, estamos, yo no sé cómo decir en castellano, estamos envelhecendo los viejos, envelhecendo la educación de jóvenes. Es el movimiento contrario. ¿Sí? Hay que reflexionar sobre esta realidad a partir de la realidad, porque en América Latina se llama EJA, e não EDA. ¿Qué está pasando? Mira, um amigo de nosotros, muito conhecido, muito amigo de Paulo Freire, um defensor de los oprimidos, brasileiro, exilado, que se chamava Darcy Ribeiro. Ustedes lo conhecem. Foi exilado em Uruguai, em Chile, escreveu sobre a universidade, a educação, foi ministro de Educação de Brasil, um antropólogo muito conhecido que defendia os indígenas. Darcy Ribeiro desenvolveu a seguinte teoria sobre educação de adultos. As escolas regulares é o mais grande celeiro, como se diz? Celeiro, onde se põe os granos, granadero. Granero. La escuela regular es el más grande granero
de analfabetos. E, por lo tanto, não é perda de tempo aplicar recursos financeiros, esforços humanos em la educação de adultos. É como intentar secar hielo, porque alfabetizamos os adultos que saem do granero escolar regular e o granero se queda produzindo analfabetos. E, em la medida que consumimos os recursos em la educação de adultos, sacamos recursos de la educação, recursos humanos, materiais, financeiros, de la educação regular e continuaremos produzindo analfabetos. Por lo tanto, há que parar com isto. Isso Darcy Ribeiro. Nenhum sentido em la educação de adultos. Há que pegar, tomar todos os recursos e aplicá-los em la escola regular. Bueno, especialmente em los países pobres, porque não há recursos para todo. Há desperdício, decía Darcy Ribeiro, com a educação de adultos. Desperdício de talentos, de esforços, de recursos. Bueno, Darcy Ribeiro foi meu maestro, meu professor. Eu trabalhei com Darcy Ribeiro 5 anos, no Museu del Hombre, em defesa de los indígenas. E, na época, era um dos antropólogos mais importantes do mundo. Antropólogo de esquerda. E com uma teoria de educação de adultos que está escrita em um texto axial, R de Darcy, que se chama La Obviedade del Óbvio. Muito bem. Por esta época, com muito medo e respeito, escrevi um livro sobre a eutanásia pedagógica, que era o que propunha Darcy. Deja falecer, morrer os adultos atuais, acabaremos com o analfabetismo em Brasil muito rapidamente, aplicando todos os recursos e melhorando a qualidade da escola regular. Pero, desculpe-me, há que fazer um sacrifício, a generação de adultos que nos desculpem, porque há que sacrificá-los. E a alfabetização do país será mais rápida, porque o analfabetismo está sempre de manos dadas com a pobreza, a hambre, a miséria. Morrerão mais rápido e acabaremos com o analfabetismo se não permitimos que nasçam mais analfabetos na escola regular. Estamos, dizia Darcy, atacando o síntoma, não as causas. E as causas estão no sistema de educação regular. Bueno, era uma proposta de eutanásia pedagógica. Sacrifica-se uma geração toda para lograr a alfabetização do país. Eu não quero desenvolver este raciocínio, claro, porque a eutanásia pedagógica é, primeiro, eu sou contra a tese, com todo respeito a Darcy Ribeiro, e lo manifestei em vida ao próprio Darcy. Me
mi oposición. Primero, porque no hay en la historia de la humanidad solución para la alfabetización de niños sin la solución de la alfabetización de adultos. No hay. En la historia de la humanidad. No hay ejemplos. O sea, la alfabetización de niños y niñas depende de la alfabetización de sus padres. Y una otra dimensión muy importante. Hubo una investigación en el Sahara, la región subsahariana de África, en que cada año de educación, de alfabetización de una madre, significava 3 pontos menos em la mortalidade